Sigue conmocionada la ciudad de La Plata por el caso de esta joven, esta adolescente de 15 años que decidió dispararse, quitarse la vida delante de sus compañeros en el Colegio Nacional. Su estado es crítico, muy grave. Los médicos dicen que no evoluciona como ellos quieren. Esperemos lo mejor para esta chica, pero bueno, al margen de esto, este caso nos deja muchos temas para debatir y uno de ellos es el uso de las redes sociales, como anunciábamos en los titulares, justamente porque esta joven había dejado un mensaje en una red social muy poco conocida llamada Boxer, donde los usuarios anónimos podían postear cualquier tipo de cosas. Y para hablar sobre eso, estamos justamente con un abogado especialista, Alejandro Batista. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ¿de qué se tratan estas redes sociales? ¿Es una red argentina? Bueno, en este caso Boxes efectivamente es una red social argentina que se plantea como una alternativa a las redes tradicionales. Tiene relativamente poco tiempo de existencia, algo así como 500 días, es decir, todavía no llega a 2 años. Y la diferencia que tiene por ahí con otras redes sociales más conocidas es la absoluta anonimato. Absoluto, digamos, en términos relativos. Quiero decir, uno no se identifica con nombre porque no hay un anonimato absoluto en Internet, hay una dirección IP, y de hecho es lo que están haciendo los investigadores ahora para llevar adelante la investigación de este caso. Pero no hay nombres, ¿sí? Y bueno, allí en realidad la red permite publicar lo que ellos llaman box, que sería el equivalente al post de Facebook, que es con una imagen o con un video sobre distintas temáticas. Hay muchas temáticas, desde cuestiones de tecnología, preguntas, historia, ciencia, hasta temas de pornografía, por ejemplo. ¿Y las temáticas también las plantean los usuarios o se plantean desde la red social? Hay categorías en la red social donde los usuarios publican e incluso la red social hace alguna distribución, si algo no corresponde a la categoría lo cambian, y luego cada usuario que ingresa en ese momento y de manera anónima puede comentar lo que quiera alrededor. Y tiene una especie de funcionamiento también distinto, que es a medida que los comentarios van llegando, eso va quedando dentro de los 100 primeros posts o box que se publican en la red, es decir, cuando uno apenas entra, y después si no se comenta decae, y cuando llega a los 1000 comentarios también sale de la pantalla. Entonces tiene una dinámica diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, por lo menos, o a ver de las redes tradicionales. Y los posteos que había hecho la chica esta de La Plata, Lara, ¿en qué categoría, digamos, habían ingresado? Hay una categoría abierta, como preguntas. Creo que en el caso de ella, o lo que se supone que es el caso de ella, de acuerdo a los elementos que tenemos hasta ahora, era de la categoría preguntas. Hay una categoría que es preguntas, entonces preguntan cosas. Si lo que trascendió hasta ahora es correcto, recordemos que ella preguntaba cómo hacer para transmitir en vivo ese suicidio, ¿sí? Cosas que ha pasado también en el resto del mundo. A principio de año hubo casos en Facebook de gente que salía no suicidio, sino, bueno, hubo casos en suicidio también en enero, y también en marzo o en abril gente que transmitía en vivo delitos, que cuando mataba a otras personas. Entonces se ve que ella estaba buscando cómo transmitir. Y hacía esa pregunta y bueno, otros usuarios le comentaban o no respondían, porque en realidad todo lo que pasa alrededor de los comentarios tiene, digamos, una heterogeneidad muy grande. Batista, ¿y qué otros elementos hay en torno a este caso? Bueno, además de esta situación de que alguien publica antes y que aparentemente yo llegué a ver otro caso anterior hace casi un año de un joven de 21 años que creo que fue en Capital, que también hizo lo mismo, días antes de cumplir se despidió por esa red. Lo otro que está pasando ahora es que han surgido fotografías u otras publicaciones que identificaban, por ejemplo, al grupo del año al que pertenece esta persona, e incluso ahí hacían referencias, ¿no?, sobre quién era o cuál era el rol de cada una de las personas que aparecían en la fotografía. Y eso, por supuesto, genera otro problema. Yo estuve todo el día de hoy trabajando con este tema a raíz de la consulta de familiares de chicos y chicas que aparecían en esa foto para que el sitio bajara esa fotografía. Por la temática que se trata, pero además porque vincula datos personales, como es la imagen, y en este caso más todavía porque se trata de menores. Claro. ¿Cómo se puede prevenir de esto? ¿Cómo los padres pueden alertarse? Porque, bueno, la verdad que hasta este caso, esta red social, para los adultos se desconoce, sí, digamos, más que nada deben ser adolescentes, ¿no? Claro, lo que sucede es que, lo comentábamos esta mañana también en la radio,
La verdad es que los padres, incluso los que por ahí estamos más conectados con esta temática, venimos 2 o 3 pasos detrás que los chicos, al menos en materia de conocimiento, por ejemplo, Claro. la existencia de este tipo de redes. No hay una receta, digamos, única. Las recomendaciones generales que uno puede hacer es, bueno, es prestar atención, tratar de conocer, tratar de estar. Hoy estar es estar no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista virtual. Cada vez más de la vida de nuestros hijos transcurre en ámbitos virtuales. Entonces es como si de repente nosotros dejáramos a nuestros chicos solos en casa o en algún lugar. Difícilmente podamos cuidarlos o acompañarlos. Entonces, de alguna manera tratar de estar en las redes, estar en Facebook, estar en algún lugar, escuchar, observar. Y la verdad que a raíz del caso de hoy se me ocurría también, esto comparto, digamos, un pensamiento en voz alta, que quizás los padres también podríamos aprender de la propia estructura de la red y de Internet, que es de muchos nodos conectados entre sí. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, a que entre varias familias que tengamos hijos que comparten escuela o ámbitos de interacción, podamos ponernos de acuerdo para prestar atención a los demás. Por ejemplo, yo prestar atención a otras 3 familias y las otras familias hacer lo mismo. Esa es la forma en que se conecta a Internet. ¿Y qué pasa ahí? Yo estoy observando a 3 y a su vez a mí o a mi hijo están observando los otros 3. ¿Y por qué se me ocurre que puede ser interesante? Porque muchas veces, puertas adentro, la propia familia, por distintos motivos, por tiempo o porque está todo el día con el chico, entonces los cambios son menos notorios, no detecta eso en el propio hijo, en la propia familia, pero quizás sí en otra. Y además los chicos quizás se sientan menos invadidos, menos controlados. No es la primera vez que un hijo o un chico, sobre todo en esta edad, en la adolescencia, tiene quizás más diálogo o mejor interacción con el padre de un amigo que con sus propios padres. Entonces quizás una forma que podríamos, insisto, estoy pensando en voz alta, es también ponernos de acuerdo de esta manera con los padres y prestar atención no solamente al nuestro, y muchas veces en el nuestro, como decíamos, no lo detectamos, sino a los compañeros, A los amiguitos, a los como amigos, pasa un poco y que eso, las ¿no? demás familias hagan lo mismo con nuestros hijos. Entonces, la verdad es que son recomendaciones, no hay una receta exacta para esto, porque puede ser en esta red, hoy recién te contaba, pasó con Facebook, ha pasado con otras redes, y es un desafío muy grande. Si realmente se comprueba, porque hasta el caso no se ha comprobado, ¿no?, que este mensaje que se encontró en Boxed sea realmente de la chica de La Plata, que asistía al Colegio Nacional. Pero en el caso de comprobarse, ¿no?, digamos, justamente nadie reaccionó cuando ella puso ese posteo sobre quiero suicidarme y además matar a 3 o 4 compañeros. Sí, ese es el otro punto, digamos, que debería llamarnos a la reflexión. Te decía recién que hay categorías en esa red y yo incluso estuve revisando algunas, digamos, neutras, como por ejemplo tecnología, donde alguien pregunta, bueno, ¿qué modelo de celular me recomiendan?, etcétera. Y aún así la interacción que hay al lateral es muy extraña, digamos, se aprovechan para insultarse mutuamente o para pelearse. Aprendí algunos términos que se usan en esa red, algunos acusando a otros de ser normis y pidiéndole que dejen, que se vayan de Boxes y vayan a Facebook, por ejemplo. Conversando con el doctor Alejandro Batista, especialista en redes sociales, a partir de lo que ocurrió con este caso de la chiquita que se disparó en un colegio aquí en la ciudad de La Plata y que habría dejado un mensaje en una red que para muchos desconocida, que se llama Vox y que permite justamente todo este tipo de comentarios a partir de un anonimato. Porque si esto no fuese anónimo, quizás muchos de esos comentarios no se darían, ¿verdad? Sí, el tema del anonimato en Internet y en las redes es un tema que siempre da para debatir. Es cierto que hay una tendencia a que si uno debe identificarse de alguna manera, ojo que también puede pasar que uno cree perfiles falsos, digamos, Sí. ese es otro de los problemas que tienen las redes sociales y las comunicaciones electrónicas hoy por hoy, pero es cierto que cuando uno está más expuesto, más identificado con nombre o con algún detalle, tiende a cuidarse un poco más. Aquí la verdad es que los comentarios, independientemente de lo que se trate la publicación o el post, son muy heterogéneos, hay un nivel de pelea bastante importante incluso en esta identificación. Hay toda una subcultura
no solamente una subcultura digital, sino una subcultura de esa red en particular, porque hay discusiones donde se acusan a uno de ser, bueno, vos sos normie, sos el que utiliza las redes sociales tradicionales o de mercado, digamos, como antes uno le diría a alguien, vos sos un burgués. Claro, vos usás Facebook, claro, no, vos usás no Facebook. vengas a vos. Exactamente, se dicen, andate de acá, este no es tu lugar, etcétera. Es una realidad para el que no la conoce totalmente rara y nueva. Bueno, Facebook tiene una estructura completamente distinta de esta que estamos hablando, porque justamente puede haber perfiles falsos, pero uno los puede denunciar, pero además tiene otro tipo de antecedentes, ¿no? Respecto a lo que tiene que ver justamente con este año, porque en enero, si no me equivoco, fue un caso de una chica también adolescente de 15 años que transmitió a través de Facebook su suicidio. Y a partir de allí, Facebook anunció en Estados Unidos en marzo o en abril, y habría que ver cómo está funcionando ahora, la capacidad técnica la tienen para hacerlo, que iba a aplicar algún tipo de tecnología de inteligencia artificial que pudiera en las publicaciones de los propios usuarios y los comentarios que pudieran hacer otros usuarios a esas publicaciones, algún tipo de alarma temprana para poder recomendar o para poder justamente tener algún tipo de alerta temprana a ciertas palabras, ciertas cuestiones que un usuario puede poner que reflejen algún estado de ánimo o alguna situación vulnerable de estas características. Estamos hablando de Facebook y son 2.000 millones de usuarios en el mundo, la cuarta parte de la población mundial. Esta es una red mucho más chica, pero también hemos visto que es mucho más evidente también, no es que había que detectar si estaba mal o no, estaba preguntando cómo transmitir un suicidio. ¿Cómo podemos ayudar a los padres? Porque de hecho, como esta red social es anónima, porque además como los chicos manejan las redes mejor que los padres, digamos, ¿cómo seguir si no hay un usuario para saber qué publicaciones está haciendo tu hijo? ¿Qué consejos le podemos dar? ¿Dónde se pueden asesorar? Decíamos recién, es muy difícil seguirle el tren, hay que prestar atención, hay que estar atento a estos cambios que pueden tener los chicos. Todos los sitios de internet, las páginas, las plataformas, etcétera, por cuestiones legales, deben, y lo hacen, incluir canales de comunicación para denunciar abusos. Pasa mucho por temas de copyright, por ejemplo, más allá de estas cuestiones, abusos, solicitar la baja. Yo hoy lo tuve que hacer con este sitio a raíz de una consulta, como te decía, de una familia, de una compañera. Y es lo primero que uno tiene que hacer. Pero bueno, por supuesto, primero tiene que conocer mínimamente lo que decíamos antes, mínimamente conocer en qué redes puede estar participando nuestro hijo, claro. y estar atento a eso. Iniciar ese procedimiento, denunciar ese tipo de contenidos, conversarlo con los demás padres y, bueno, tratar de dialogar un poco más con los chicos y estar atento a estas cuestiones. La verdad es que hay algunas herramientas después, pero sobre todo para chicos más chicos que pueden tener control parental, qué sitios visitar, cuáles no. Hay herramientas técnicas en ese sentido, pero esto es una evolución terrible, constante, y como decíamos antes, los que más atentos y al tanto están de esa evolución son los propios chicos. Es una carrera que vamos corriendo detrás. Lo importante es no quedar tan lejos. Así que más allá de toda la tecnología, prestar atención y tener un buen diálogo con tu hijo, ¿no? Y sí, la verdad es que sí, es cada vez más complicado. Y de todos modos, yo estoy convencido que nosotros lo estamos viviendo ahora porque nos toca ahora ser padres. Nuestros padres deben haber tenido problemas similares, no con la tecnología, pero sí quizás, como escuchamos habitualmente, bueno, son los amigos o es el entorno el que lo perjudica a mi hijo, etcétera. Y yo creo que fundamentalmente mucho más difícil lo van a tener nuestros propios hijos cuando les toque llevar adelante este mismo rol al nivel y al ritmo que va avanzando la tecnología. Alejandro Batista, muchas gracias.